Hace unos 3 años viví la experiencia más extraña de mi vida. No digo que haya sido algo paranormal. De hecho, soy consciente de que muchas cosas podrían tener una explicación lógica. Lo que me desconcierta es que todas ocurrieran al mismo tiempo. Fue en el IPS de Ciudad del Este, en Paraguay. Tenía una consulta con neumología entre las 9 y las 10 de la mañana. Como era la primera vez que iba, llegué alrededor de las 8 para encontrar el consultorio con tranquilidad. Mientras recorría el hospital, doblé un pasillo y el ambiente cambió por completo. Hasta ese momento se escuchaba el ruido de la avenida y de los camiones que cruzan hacia el Puente de la Amistad. Pero, después de doblar esa esquina, el silencio fue absoluto. Lo único que escuchaba era el zumbido de las luces fluorescentes. Pensé que la estructura del edificio aislaba el sonido y seguí caminando. Lo extraño fue que no encontraba a nadie. Ni pacientes, ni enfermeros, ni médicos. Los pasillos estaban completamente vacíos. Abrí varias puertas buscando orientación. Los consultorios tenían escritorios, sillas y camillas. Todo parecía normal, excepto porque no había una sola persona. También había carteles y afiches médicos, pero todos estaban en blanco. Las imágenes seguían ahí, aunque las palabras habían desaparecido. Durante todo ese recorrido solo vi a una persona, un hombre rubio, de casi 1,90 m, vestido con camisa, corbata y pantalón de vestir. No me habló, no me miró y simplemente pasó de largo. Mientras caminaba revisaba constantemente la hora en el celular. Recuerdo haber visto las 8:10, las 8:15 y, aproximadamente, las 8:17. Nunca sentí que hubiera pasado mucho tiempo. Para mí solo habían transcurrido unos 15 o 20 minutos. Después de seguir dando vueltas, salí nuevamente a una zona donde se escuchaba el ruido normal del hospital. Levanté la vista hacia una pantalla que mostraba la hora. Marcaba las 2:45 de la tarde. Pensé que estaba descompuesta. Saqué mi celular. También marcaba las 2:45. Le pregunté a la recepcionista si esa era la hora correcta y me respondió que sí. Habían pasado casi 7 horas. Como era de esperarse, perdí la consulta y tuvieron que reprogramármela para la tarde. Lo más extraño ocurrió después. Al terminar la consulta decidí volver exactamente al mismo pasillo para comprobar si me había confundido. Pero esta vez todo era completamente normal. Había pacientes. Había médicos. Había enfermeros. Los consultorios estaban ocupados. Y todos los carteles tenían texto. Hasta hoy no sé qué explicación darle. Si solo hubiera sido el silencio, tendría sentido. Si solo hubiera perdido la noción del tiempo, también. Si únicamente me hubiera desorientado dentro de un hospital tan grande, también. Pero que todo ocurriera al mismo tiempo, sigue siendo algo que no logro entender. Me pegaron un shadow man. En junio del año pasado conocí a un chico con el que, con el tiempo, desarrollé un vínculo muy fuerte. Compartimos cosas muy personales y llegamos a confiar mucho el uno en el otro. En octubre me contó que sufría parálisis del sueño con frecuencia. Decía que veía sombras que intentaban llevárselo y que, además, le habían ocurrido varias cosas malas. Yo le regalé una pulsera roja porque pensé que podía ayudarlo. Curiosamente, desde entonces dejó de tener esas experiencias. En marzo nos separamos y acordamos no tener contacto durante un mes. En ese tiempo tuve una experiencia con psilocibina y sentí una paz como nunca antes. Al terminar mayo volvimos a vernos. El reencuentro fue hermoso, pero poco a poco todo empezó a volverse más intenso. Yo me sentía mucho más ansiosa de lo normal y él cada vez más abrumado. Un día, en una conversación casual, mi mamá me contó que desde finales de octubre había visto sombras dentro de la casa, aunque después dejaron de aparecer por un tiempo. En junio, él y yo tuvimos una fuerte discusión por mensajes. Yo salí desesperada a buscarlo y, cuando finalmente nos encontramos, todo parecía estar bien. Ese mismo día fui a visitar a una amiga. Apenas me vio,
me dijo que tenía una sombra pegada a mí y que parecía la figura de un hombre. Horas después sufrí un accidente en el que pude haber muerto. Durante los días siguientes, mi relación con él parecía estar bien. Nos decíamos que nos amábamos y yo creía que todo estaba mejorando. Pero 2 semanas después, de un momento a otro, decidió terminar conmigo. 2 días más tarde, mi mamá volvió a ver la misma sombra dentro de la casa. Esta vez ya no estaba junto a mí, simplemente permanecía allí. Lo que más me impresionó fue que tanto mi mamá como mi amiga describieron exactamente la misma figura, sin haberse puesto de acuerdo. Una semana después de la ruptura, un compañero de trabajo se acercó a mí y me dijo que, apenas estuvo cerca, sintió un fuerte dolor de cabeza. Me recomendó hacerme una limpia porque percibía una energía muy intensa y muy pesada. Lo extraño es que él no sabía absolutamente nada de lo que yo había vivido. Desde entonces no he dejado de preguntarme si todos estos sucesos están relacionados de alguna manera. ¿Qué era esa sombra? ¿De dónde vino? Y, si realmente sigue ahí, ¿cómo hago para que se vaya? Mi madre me contaba sobre unos extraños seres que veía en su infancia. Mi mamá siempre me ha contado una historia que nunca ha podido olvidar. Cuando tenía entre 8 y 10 años, vivió una experiencia que no ocurrió una sola vez, sino en varias ocasiones. Cerca de su casa había un pozo, rodeado de monte. Cada vez que iba a buscar agua tenía que pasar junto a un árbol de nanche que tenía un hueco en el tronco, de unos 40 centímetros de alto por 30 de ancho. Según ella, era justamente de ese hueco de donde salían aquellos seres. Lo que más le impresionaba era la forma en que aparecían. Parecía que sus cuerpos fueran elásticos. Primero asomaban la cabeza y una especie de cabello gris que no parecía cabello, sino una sustancia similar a un gel o un líquido. Tenía una forma parecida a los tocados que aparecen en las representaciones del antiguo Egipto, pero hecho de un material gris que parecía moverse constantemente. Cuando salían por completo, sus cuerpos eran altos, muy delgados y de un color gris plomo uniforme. No brillaban ni reflejaban la luz. Sus ojos eran completamente negros, alargados y rasgados, aunque no exageradamente grandes. Mi mamá siempre creyó que eran una familia, un hombre, una mujer y 2 hijos. El hombre era el más alto, la mujer, un poco más baja. La niña tenía una estatura similar a la de la mujer y llevaba una especie de moño formado por ese mismo cabello gris de apariencia líquida. El niño era el más pequeño. Casi siempre los veía de espaldas mientras caminaban lentamente. Sin embargo, el niño siempre se volteaba para mirarla. Mientras ella cargaba su cubeta con agua, él levantaba la mano y la saludaba. Gracias a eso pudo observar mejor su rostro. Su cara no era triangular, como suelen describir a los extraterrestres. Se parecía más a la de una persona muy delgada, con la barbilla pronunciada. Sus ojos eran completamente negros y rasgados, parecidos a los de un venado. Todos eran extremadamente delgados, con piernas muy finas. No parecían llevar ropa. Era como si su propia piel gris cubriera todo el cuerpo. Nunca distinguió características sexuales, simplemente parecían seres de piel lisa, gris plomo y sin ningún brillo. Ese es el recuerdo que mi mamá siempre me cuenta cuando habla de su infancia. Nunca ha podido olvidarlo porque la imagen de aquellos 4 seres quedó grabada en su memoria con muchísimo detalle. Incluso hoy, hay noches en las que se pone muy intranquila. Dice que siente una presencia idéntica a la que percibía cuando los veía de niña, y se altera al pensar que algún día podrían regresar por ella.